en esta tarde de domingo. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 1, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Quiera Dios hablarnos en esta tarde y preparar nuestro corazón para todos los retos que vienen por delante en esta nueva semana. Como ustedes escuchaban los anuncios, estamos de fiesta. Estamos esperando ya a los hermanos y hermanas que fueron a su lanzamiento. Esperamos en Dios recibir muchas bendiciones de todo lo que Dios ha revelado en la montaña. Dios, siempre que le buscamos, Dios hace cosas sobrenaturales. Así que siempre debemos de estar constantemente buscando a nuestro Dios. Lucas capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 26. Si alguien no anda Biblia, por favor acérquese a alguien que tenga. Lucas capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 26. ¿Lo tienen? Dice la Escritura: a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Amén. Vamos a leer hasta ahí, vamos a orar para que Dios nos hable en esta hora. Padre bueno que estás en los cielos, alabamos, glorificamos tu nombre por tus maravillas en medio nuestro. Anhelamos tu palabra que nos guía, que nos da aliento, que nos da fuerza para continuar. Padre, háblanos en esta tarde, te lo suplicamos, pero háblanos de tal forma, Señor, que pueda haber un giro en nuestra vida, que puedan haber nuevos brillos, que puedan haber nuevos retos, para poder tener el sentido de la vida, el sentido por el cual tú nos has enviado a este lugar. Padre, háblanos, tu palabra nos da seguridad, firmeza y confianza. Te lo suplicamos en Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Estamos ante un pasaje muy especial de la Escritura, y es cuando Dios hace una elección soberana, que es elegir a esa joven que sería la madre del Salvador de este mundo, de aquel que Dios enviaría a dar su vida para rescate de muchos, dice la Escritura, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, vida en abundancia. Estamos ante un acontecimiento muy grande, muy especial, de una persona, digamos así, común y corriente, de una persona normal, digámosle así, como tan normales somos usted y yo. Una persona que, dice la Escritura que acabamos de leer, estaba comprometida para casarse, tenía sus propios planes, así como los tiene usted y yo. Estaba en medio del mundo, vivía su diario vivir, estaba teniendo sus propios proyectos, y en eso su vida es interrumpida, escuche bien, su vida es interrumpida por un ángel que le da un anuncio. Y le dice el ángel en el versículo 28, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. Y cierra diciéndole, el Señor está contigo. Imagínense qué bendición más grande. Qué bendición más grande que se acerque un ángel de Dios a decirle a usted, el Señor está con usted. El Señor, usted es favorecida por Dios. ¿Qué me va a dar Dios? Diríamos, ¿verdad? Qué bendición me espera si me dice Dios, has ganado el favor de Dios, te voy a bendecir. Y empezáramos nosotros a saltar de alegría, ¿verdad? Y a decir, ¿qué es lo que me espera? ¿Será algo material? ¿Será algo espiritual? ¿Qué será lo que Dios está por darme? Pero para María no fue así. Para María fue algo complicado, muy complicado, porque como dice el texto, ella tenía sus propios planes, tenía su vida, estaba comprometida, estaba a punto de casarse
Los matrimonios en esa época y en esa cultura eran arreglados. Ellos tenían que pasar un proceso previo a casarse y estaban ahí comprometidos. No podían dar mal testimonio de ese compromiso. No podía la mujer quedar embarazada antes de casarse. Era un pecado muy grave, tanto así que se merecía la muerte. Y ante la ley, el pueblo debía de apedrear a esta mujer si pasaba algo antes del matrimonio. Entonces, por eso había un proceso de compromiso, y en eso estaba esta joven, dice la Escritura, preparándose para el matrimonio. Y en eso que Dios irrumpe en su vida por medio de un ángel con una buena noticia, porque fue la mejor noticia que pudo recibir esta mujer. La mejor noticia que podemos recibir nosotros, hermanos y hermanas, es decir que tenemos el favor de Dios. Es decir que Dios nos quiere dar una bendición. Eso es lo mejor que podemos, esa es la mejor noticia que podemos recibir. Y sabe, esa noticia siempre Dios la tiene en su palabra, siempre. La palabra de Dios es una bendición. La palabra de Dios siempre que llega a nuestra vida es porque Dios nos quiere visitar. Dios quiere tener una visitación para nosotros. Por eso se torna tan importante, hermanos y hermanas, que nosotros nos congreguemos y que seamos constantes en congregarnos. Es necesario que nos congreguemos, pero no que nos congreguemos de una manera religiosa, únicamente para cumplir una cuota religiosa, sino que verdaderamente vengamos al culto a buscar lo que Dios tiene para mí. Cuando nosotros entramos por esa puerta, nuestra pregunta debe de ser: ¿qué tiene Dios para mí en esta hora? ¿Qué palabra me va a dar Dios? Estamos a punto de comenzar una semana, estamos comenzando un mes. ¿Qué tiene Dios para mí en este mes? ¿Qué quiere Dios que yo haga en este mes? ¿Qué es la palabra que va a darme Dios? Pero quiero que lo entendamos de esta forma en esta tarde. Cuando Dios habla, todo cambia. Únicamente nosotros como hijos de Dios necesitamos una palabra nada más. Usted no necesita que le aprueben ese préstamo. Usted no necesita que le digan que sí en ese trabajo. Usted no necesita que le borren esa deuda. Usted no necesita que se le quite esa enfermedad como por arte de magia. No, usted únicamente necesita una palabra de Dios. Con la palabra de Dios nosotros lo tenemos todo. Porque con la palabra de Dios vienen todas las bendiciones y todas las promesas que nosotros queremos ver en nuestra vida. Por ejemplo, si Dios le dice: esta tarde usted va a ser sana, usted tómese esa palabra y usted crea que usted va a ser sana. Y lo va a hacer. Porque la palabra es la que aumenta nuestra fe. La fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios, dice la Escritura. Así que nosotros necesitamos urgentemente una palabra para que nuestro día cambie, para que nuestra semana cambie, para que nuestro mes cambie. Pero la palabra de Dios es tan fuerte, dice la Escritura, que es como una espada de doble filo que penetra hasta la médula del hueso, dice la Escritura. La palabra de Dios, cuando llega a nuestra vida, nos cambia de una manera sobrenatural. El problema es, hermanos y hermanas, que cuando la palabra viene a nuestra vida nos complica nuestra existencia. ¿Por qué? Porque ahora nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Cuando recibimos una palabra la tomamos con acción de gracia, la tomamos con bendición, pero viene una complicación siempre. Al pecador le redarguye de pecado y le dice: ya no tiene que seguir pecando. Entonces complicó la vida del pecador. Ya no tiene que seguir pecando. Para aquel que tiene un conflicto en su vida, le dice que tiene que hacer algo drástico en su vida para cambiar ese conflicto, y nos da agenda el Espíritu Santo. Siempre que Dios nos habla, nos da agenda, o sea, nos marca fechas, días, nos marca situaciones, nos marca algo que debemos de hacer. Cuando Dios habla, nosotros que recibimos su palabra debemos hacer algo. Ponga atención, por favor.
No está esperando que Dios le hable y usted se va a quedar sentado y sentado en su silla. Ah, qué bonita estuvo la palabra, yo la recibo. Voy a venir el otro domingo a recibir otra palabra más. Eso lo hacen los religiosos. Los que queremos verdaderamente ver la gloria de Dios en nuestra vida, recibimos la palabra y nos ponemos a hacer esa palabra. No solo somos oidores, sino que somos hacedores de la palabra. Pero es que la palabra complica, hermanos. Vea lo que pasa. Vea lo que pasa para que entendamos esto. En el versículo 29, siempre en el mismo relato, estamos en Lucas 1, 29. Ante estas palabras, escuche muy bien, María, ¿qué le pasó? Se perturbó, dice la Biblia. Se turbó, se perturbó. Y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? Dijo esta joven, ¿qué significa que Dios me haya dicho, te saludo tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo? ¿Qué significa eso? Lo primero que le causó a esta mujer fue asombro, miedo, porque dice en el versículo 30 que el ángel le dice, no tengas miedo. El ángel percibió miedo de parte de ella. Se perturbó, se afligió y dijo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo que Dios me está diciendo? Ponga por favor mucha atención cuando Dios le habla a usted. Porque cuando Dios le habla a usted, usted tiene que hacerse esta misma pregunta que se hizo esta joven. ¿Qué quiere decir lo que Dios me acaba de decir? ¿Qué pasa con lo que Dios me acaba de decir? ¿Qué hago con la palabra que acabo de recibir de Dios? Que le he recibido quizás con gozo, pero ¿qué hago después de eso? Después de la palabra viene nuestra acción. Debemos de hacer algo. Debemos de cambiar una decisión. Debemos de tomar una buena decisión. ¿Sabe? Las mejores decisiones son aquellas que se le consultan a Dios. Si usted siempre le consulta a Dios algo, siempre le va a ir bien. Si usted le dice a Dios, Dios, ¿debo emprender este negocio? Espere la respuesta de Dios. Si Dios le dice que sí, hágalo. Si Dios le dice que no, no lo haga. ¿Me estoy dando a entender, hermanos y hermanas? Cuando queramos hacer algo, lo primero es lo que Dios diga. El problema es que muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros decimos y queremos torcerle el brazo a Dios. Señor, ¿querés darme a esta persona? ¿Querés que sea mi pareja? ¿Verdad que sí, Señor? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es que estoy escuchando que Dios me dice que sí. Y Dios le dice no. Yo oí que Dios me dijo que sí, fíjese, hermano. Señor, tengo que irme por esta calle. ¿Verdad que sí? Es que ahí me voy a encontrar con fulano o con fulana. ¿Verdad que sí, Señor? ¿Verdad que sí? Y empieza a caminar. No. Para tomar una buena decisión, antes de dar el primer paso, usted tiene que consultarle a Dios. Dios, ¿debo hacer esto? Dios, ¿debo hablar con esta persona? Dios, ¿debo seguir discutiendo con mi hermano? Dios, ¿debo de poner atención a los chambres que me han contado de esta persona o hablo con ella? Dios, ¿qué hago, Señor? Porque déjeme decirle que Dios no está mudo, Dios nos habla. Si usted le pide una respuesta a Dios, Dios se la va a dar, se lo aseguro. Dios, ¿hago el préstamo en este banco o no lo hago? Dios le va a contestar y Dios le va a decir si lo hace o no lo hace. El secreto más grande que tenía el rey David para ganar sus batallas era ese exactamente. Él le consultaba a Dios y le decía, Dios, ¿debo pelear contra los filisteos? Y Dios le decía, no pelees, tranquilo. Luego le decía, Dios, ¿debo pelear ahora? Ahora sí, ve que vas a ganar. Y ahí iba el rey a pelear con todo el ejército. La clave es ser obediente a lo que Dios dice. Amén. La clave es decirle, Dios, yo voy a hacer lo que tú digas. El problema es que cuando Dios le habla a uno, le complica la vida. A esta mujer no se asustó porque vio al ángel. Se asustó porque lo que le estaba diciendo era algo muy especial, muy comprometedor. El Señor, el favor de Dios está contigo, le dijo.
¿Qué quiere Dios conmigo?, dijo ella. Y vea lo que dice el versículo 30. Sigamos con la lectura. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. 31. Quedarás encinta, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Imagínense qué promesa la que le dan a esta mujer. Y es que sabe, hermano y hermana, todas las palabras que recibimos de Dios son de esta forma. Dios siempre nos habla para cosas duraderas, no para cosas que no valen nada en esta vida como lo hace Satanás. Satanás, fíjense que pone delante de nosotros solo espejismos. Solo cosas que se van a acabar de un día para otro. Los vicios, por ejemplo. La alegría que da un vicio dura unas horas. La alegría que da un placer del mundo dura un rato nada más. Las cosas que Dios nos promete son eternas. Las cosas que Dios nos habla duran para siempre. Imagínense la palabra que le dio a esta mujer. Ese niño se convertirá en un gran hombre y su reinado no tendrá fin. La palabra que Dios tiene para usted y para mí es una palabra que va a durar para siempre. Es una palabra que es eterna. Las promesas de Dios son eternas. Lo que pasa es que nuestras preocupaciones son demasiado limitadas y nosotros limitamos el poder de Dios. Nuestras preocupaciones son demasiado pequeñas y no comprendemos muchas veces la grandeza de Dios. Dios cuando nos habla nos dice cosas que muchas veces no entendemos porque Él está pensando en el futuro. A los jóvenes, por ejemplo, Dios a las señoritas y a los varones le dicen, no se junte con esa mala compañía. ¿Y por qué dicen los jóvenes? Si no tiene nada de malo, ahí están diciéndole a la mamá. ¿O no, madres? Ahí están las jóvenes, ahí. Diciendo, no, si no tiene nada de malo, nada más pandillero es el muchacho, pues no tiene nada de malo. Él tiene su corazón también. Él tiene también sus sentimientos, dice. Es que solo en la calle pasa, es vago, dice. Pero no hay problema, él es bien buena gente conmigo. Y las madres y los padres ahí están aconsejando a los jóvenes y diciéndole, no te metas con él, no te metas con él, te va a ir mal. Y muchos jóvenes quizás dicen, mi mamá me está deseando el mal. Y no es que estén deseándole el mal a uno, lo que pasa es que sabe cuál va a ser la consecuencia de eso. Así es Dios con nosotros. Dios nos advierte porque sabe lo que va a pasar después. No es que Dios sea un adivino del futuro, pero sabe cuáles son las consecuencias de eso. Por eso cuando Dios nos da una palabra en el hoy, hoy que es 5 hoy o 6, 5, ¿verdad? 5 de mayo del 2013, hoy nos da Dios una palabra y esa palabra es para siempre. Esa palabra nos está afectando ahora, pero porque Dios quiere hacer algo para el futuro con nosotros. Dios siempre está haciendo algo que nosotros no hacemos muchas veces. Nosotros muchas veces pensamos únicamente en el hoy. Muchas veces pensamos en la semana, en el día, en el mes. Dios está pensando en 10 años después. Dios está pensando en un año después. Dios está pensando en 20 años después. Por eso Dios nos da su buena palabra, porque Dios está pensando en lo que va a venir para nosotros en un futuro. Dios quiere que tengamos un mejor futuro nosotros, hermanos y hermanas. Dios estaba llamando a esta mujer porque el reino de su hijo, no el reino de ella, y aquí es donde se confunden muchos religiosos. Dios escoge a esta mujer no para que ella sea Dios, no para que ella sea venerada, no para que ella sea adorada, sino que la escoge porque su hijo, el reino de su hijo iba a durar para siempre. Ni tan siquiera esa mujer tenía mucha importancia en el propósito de Dios. Dios quizás está pensando en sus hijos, hermanos y hermanas. Dios está pensando en sus hijas.
Dios está pensando aún en los hijos de los jóvenes que aún no han nacido y quizás ni piensan en tener hijos. Dios está pensando en esa bendición. Yo siempre se los digo a los jóvenes todos los sábados. Dios nos está preparando porque un día quiere que seamos padres y madres responsables. Dios está pensando en tener una generación que sea mejor a la generación que está ahorita. Dios está pensando en tener un mejor El Salvador. Pero ¿cuándo va a ser mejor El Salvador? Va a ser mejor en un futuro, pero hay que comenzar a sembrar desde ahora. Los hijos, los niños que ahora están pequeños, ustedes saben cuántos niños hay en la iglesia, cuántos niños se reúnen en las actividades de niños. Ellos se dice que son el futuro del mañana, entonces hay que ayudarles ahora. Hay que darles una palabra de Dios ahora. ¿Saben algo que es sorprendente? Que creo que no pasa muy seguido en otros lugares. Es como los niños reciben del Espíritu Santo en este lugar. Es como los niños en una actividad de niños reciben el Espíritu Santo y están ahí llorando en la presencia de Dios. Imagínense. Cuando nosotros cuando estábamos pequeños ni sabíamos que era el Espíritu Santo. Ni nos habían oído, ni nos habían hablado de Él. Y los niños ahora cómo reciben el Espíritu de Dios. Imagínense cómo serán ellos cuando sean adultos. Habrá una mejor generación. Y es que eso es el impacto de Dios en nuestra vida, en el hoy. El hoy es porque habrá un mejor mañana. Por eso Dios nos quiere hablar a nosotros ahora. Y quiera Dios seguirnos hablando mañana y en el futuro. Porque Dios tiene un mejor futuro para nosotros. Ahora, la palabra que Dios le da a esta mujer es una palabra que se puede oír muy sencilla, pero es difícil de creer. Y vea lo que ella contestó en el versículo 34. Vea lo que esta mujer contesta. Yo creo que todos hubiéramos contestado esto. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, ¿cómo puede pasar esto? Si yo no he conocido a un hombre, estoy comprometida para casarme, ni me he casado aún. O el ángel me va a esperar a que me case y a que esté con mi esposo José para que esto suceda. ¿Cómo va a suceder esto? Y fíjense que hubiese sido más fácil así. Hubiese sido más fácil que el Espíritu le hubiera dado una promesa a María, hubiera esperado que se casara, que se juntara con su esposo y que fruto de esa unión hubiera salido un hijo. Pero no, los planes de Dios no son como nosotros los pensamos. Los planes de Dios son como Él quiere. Se va a hacer lo que Dios dice, no lo que nosotros decimos. Es que miren, seamos sinceros, muchas veces nosotros solo locuras pensamos. Muchas veces nosotros solo andamos maquinando cosas que no debemos de maquinar. Muchas veces uno solo piensa en las cosas materiales. Muchas veces uno solo piensa en las cosas que están a simple vista. No piensa uno en el futuro. Las peores decisiones que hemos tomado en la vida son porque no hemos pensado en el futuro. ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? Cuando usted ha dicho, híjole, si yo no hubiera hecho esto. Yo siempre se los cuento a los jóvenes y les digo, mi papá y mi mamá siempre vivían diciendo eso. Si yo no te hubiera conocido, le decía a mi papá y mi mamá, imagínense. No estuviéramos tan fregados, le decía. Yo me acuerdo de eso. Siempre vivían diciéndose eso. Y yo decía, ¿de qué sirve decir eso ahorita? Eso lo hubieran pensado antes. Pero porque uno cuando comete los errores, o que no es que sea un error que sea inconocido, porque no estuviera yo aquí, ¿verdad? Pero no es tanto que sea un error, es que al momento de tomar decisiones, no le consultamos a Dios y no tomamos en cuenta lo que Dios quiere. Porque lo que Dios quiere es lo que vale aquí. Nuestra pregunta hacia Dios debe de ser, Dios, ¿qué querés, Señor? ¿Qué querés que yo haga? ¿Querés que estudie? ¿Querés que trabaje? ¿Querés que haga las dos cosas? ¿Querés que sea un vago, Señor? ¿Querés que deje de predicar o querés que predique? ¿Querés que vaya a la iglesia o querés que ya no vaya, Señor? O sea, ¿qué es lo que nosotros le consultamos y le preguntamos a Dios? Esta mujer dijo, esta joven dijo, no puede ser, eso no puede suceder. No puede suceder porque yo no he conocido ningún hombre. Estoy comprometida para casarme, pero aún no me he casado.
esto no puede suceder. Y vean lo que le contesta el ángel. Vean lo que le contesta el ángel. 35. Y subraye por favor el versículo 35. Que este es el versículo que nos va a nosotros esta tarde a abrir la luz en cuanto a lo que Dios quiere para nosotros. Versículo 35, ¿qué dice? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Ponga atención a esto, por favor. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice el ángel. ¿No les sorprende eso a ustedes? Es que el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, es lo que necesitamos para creer en la promesa de Dios. Ponga atención a lo que les voy a decir. Cuando el Espíritu Santo nos habla, cuando el Espíritu Santo interviene, cuando el Espíritu Santo nos llena, cuando el Espíritu Santo viene, ahí es donde se cumple la palabra que Dios nos ha dado. No puede haber palabra sin espíritu, ni puede haber espíritu sin palabra. Es el binomio de que tanto nos predica nuestro pastor. La palabra y el espíritu siempre debe de regir nuestra vida. Por eso nuestra vida debe de estar completamente entregada al Espíritu Santo y debe de estar atenta a escuchar la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos y hermanas, tenemos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, podemos cumplir con el propósito que Dios ha trazado para nuestra vida. Esta mujer no podía quedar encinta si no fuese por obra del Espíritu Santo. Usted no va a poder seguir adelante en su negocio si no es por obra del Espíritu Santo. Usted no va a ser sana esta tarde si no es por obra del Espíritu Santo. Usted no va a poder corregir a sus hijos y a sus hijas si no es por obra del Espíritu Santo. Los jóvenes y las señoritas no van a poder tener éxito en sus estudios si no es por obra del Espíritu Santo. Los jóvenes y aún los adultos no van a poder tomar buenas decisiones si no es por obra del Espíritu Santo. Si no incluimos nosotros al Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos y hermanas, no vamos a poder obtener las bendiciones que Dios nos ha prometido en su palabra. ¿Entendieron eso? No vamos a poder recibir todas las promesas que hay en este libro sagrado si no tomamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo está aquí con nosotros esta tarde. El Espíritu Santo está para ayudarnos, está para consolarnos, está para guiarnos. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios que necesitamos para poder tomarnos de las promesas de Dios. Muchos de los que están aquí han recibido el Espíritu Santo, han recibido la visitación del Espíritu de Dios. Y algunos hasta se han olvidado del Espíritu Santo, han vivido la obra del Espíritu Santo y algunos se han alejado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para temporadas, el Espíritu Santo viene sobre nosotros para siempre. Jesús mismo dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos, dijo. Les dejaré al Espíritu de la verdad que los guiará a toda verdad, dijo el Señor. Por eso es tan importante, hermanos y hermanas, que le demos lugar en nuestro diario vivir al Espíritu de Dios. ¿Qué quiere el Espíritu Santo para mi vida? ¿Qué quiere el Espíritu Santo para tu vida? ¿Qué quiere el Espíritu Santo para sus hijos e hijas? Hay hijos que no se pueden corregir con cinchazos ni con chilillazos, pero sí se va a poder corregir con la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué deben de hacer los padres y las madres? Buscar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo intervino, ¿saben? Siempre interviene el Espíritu Santo. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, siempre está ahí el Espíritu Santo obrando, obrando, obrando. ¿Cómo no dejar que obre en nuestra vida el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos trae gozo, nos trae alegría, nos trae paz, nos trae firmeza en la fe. ¿Sabe por qué muchos se desaniman de la fe? Porque no buscan al Espíritu Santo.
Porque no le dan cabida al Espíritu Santo. Si el ángel hubiese dado la promesa de la palabra de Dios, que esa mujer iba a quedar encinta, iba a nacer un hijo, pero si no hubiese intervenido el Espíritu Santo, no hubiese pasado nada. El Espíritu Santo tenía que obrar en la vida de esa joven para que viniera nuestro Salvador. Un acontecimiento tan grande como el que estamos hablando ahorita, acontecimiento tan maravilloso que fue cuando el Espíritu Santo concibe a esa mujer y producto de esa concepción viene nuestro Salvador, nuestro Señor. Fue algo maravilloso lo que pasó ahí. ¿Y quién fue el que hizo esa obra maravillosa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, así como obró ahí, sigue obrando hasta este día. Piensen en esto que les voy a decir. Imagínense usted, el espíritu que estuvo en esa mujer, que estuvo en el vientre de esa mujer, está con nosotros ahora aquí. Está con usted en su hogar, está con usted en su trabajo, está con usted en todas partes. Imagínense qué maravilloso nuestro Dios. Yo no sé si a usted le alegra eso. Imagínense que siendo un Dios tan poderoso que obró en la vida de esa mujer para que naciera nuestro Salvador llamado Jesús, esté con nosotros ahora aquí, esté ayudándonos a nosotros, esté consolándonos a nosotros. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida debe de ser lo principal para nosotros. Así como obró en esa joven, así puede obrar en nosotros. Si Dios a usted le ha dado una palabra, el Espíritu Santo la hará realidad. El Espíritu Santo hace viva la palabra ahora. Imagínense estos acontecimientos que sucedieron hace más de 2000 años. Se hacen vivos ahora por obra del Espíritu Santo. Es que miren, hermanos y hermanas, este es un libro común y corriente. Este es únicamente papel. Pero ¿cuándo se vuelve poderosa la palabra de Dios? Cuando la leemos y cuando el Espíritu Santo la hace viva en nosotros. Por eso debemos nosotros buscar su palabra. Pero no buscar su palabra como se ha puesto hoy en día de moda, buscarla como un simple estudio teológico. Y salen de las universidades muchos teólogos hablando que saben de la Escritura y que conocen todos los orígenes de la palabra. Pero ¿eso de qué sirve si no tienen al Espíritu? ¿De qué nos sirve tanto conocimiento si no hay Espíritu? Y también ¿de qué nos va a servir tanto Espíritu si no hay conocimiento? Todo tiene que estar en una balanza. La palabra y el Espíritu en tu vida, en su vida, en nuestra vida. La palabra que dio el ángel, que era la palabra de Dios, y el Espíritu Santo haciendo viva esa palabra. Eso es lo que necesitamos nosotros. La palabra y el Espíritu. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Y vea lo que pasó. Vamos cerrando ya. Pero el Espíritu no solo se menciona en el versículo 35. Vea lo que dice el versículo 36. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril, ya está en el 6º mes de embarazo. ¿Por qué? Dice el versículo 37. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Quiero decirle dos cosas. Una del versículo 36 y una del versículo 37. En el versículo 36 le dice, ya tu parienta, tu prima, ya tiene 6 meses de embarazo. El ángel le estaba diciendo, si ya el Espíritu Santo ya se adelantó, si el Espíritu Santo ya estaba ya poniendo todas las condiciones, porque iban a ser Juan, el llamado Bautista, que iba a preparar el camino del Señor. Ya el Espíritu Santo ya se había adelantado ya también con Elizabeth. Ya el Espíritu Santo ya había hecho algo antes que llegar a María. Es que miren, el Espíritu Santo ya lo tiene todo bajo control. Él ya está viendo la bendición de esta semana para nosotros.
todo lo que va a acontecer, todo lo que va a acontecer en su familia. Ya Dios está preparando todo. Los que tienen familiares que van a ir a su renuevo, ya el Espíritu Santo ya está preparando ese corazón, ya lo está preparando. Quizás le ha dicho a usted que no, todo el 2012 le dijo que no iba a ir a su renuevo, y que no iba a ir a su renuevo, y que no iba a ir. Pero en este renuevo, el Espíritu Santo va a tocar su corazón y le va a decir, hoy sí voy a ir, le va a decir. Así que los que tienen familiares que aún le han dicho que no pare de insistir, siga insistiendo, pero sígase usted metiendo con el Espíritu, porque el Espíritu está obrando. Lo que pasa es que el Espíritu obra de maneras que nosotros no podemos entender muchas veces. ¿Y qué nos resta a nosotros? Perseverar, seguir adelante. Y dice el 37, para Dios no hay nada imposible. Dígame algo que hay imposible para Dios. Mencione una cosa nada más. Es que la rebeldía de su hija, la rebeldía de sus padres, el préstamo de la casa, la deuda, la enfermedad. Es que los médicos han dicho que no se puede. ¿Qué es imposible para Dios? Pero necesitamos escuchar la voz de Dios y ponerla en práctica. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos meternos con Dios. Y cierro con los versículos 38, con el versículo 38. Vea lo que dice esta mujer. ¿A qué tienes a la sierva del Señor? Contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Imagínese usted. Quiero decirles algo del versículo 38. Dios a mí me dio esta palabra hace muchos años. Hace como 3 años, creo yo, más o menos. Y yo le dije a Dios así como esa mujer, fíjense. Se haga como tú dices. Aquí está tu siervo, le dije yo. Pero quiero confesarles algo. No hice lo que Dios me dijo que hiciera en esa época. Le fallé a Dios. No lo hice. Fui desobediente a la palabra. ¿Y saben qué pensaba en estos días yo? Si yo hubiese hecho, o si hubiese sido obediente a esa palabra, no hubiera tenido tantas consecuencias de muchas cosas que han pasado en los últimos días en mi vida. ¿Pero por qué? Porque uno no se proyecta hacia dónde va a ir la palabra que Dios le va a dar, que Dios le está dando a uno. Uno no lo sabe. Uno únicamente tiene que ser obediente y nada más. Eso es lo que Dios quiere, que seamos obedientes. Imagínense, esta mujer dice, que se haga como tú le dices a tu sierva. Ya se pone como una servidora de Dios. Ya dice, ahora yo soy obediente a mi Señor y que se haga como mi Señor dice, no como yo digo. Los planes de María era casarse, tenía su prometido, pero los planes de Dios eran otros. Y ella dice, que se haga como el Señor dice. ¿Cuántos le hemos dicho al Señor que se haga como Dios dice y no lo hacemos? Le mentimos a Dios. ¿Por qué no le decimos esta tarde a Dios, Dios, que se haga como tú dices, como tú le dices a tu siervo, como tú le dices a tu sierva? Y ahí que comience una bendición para nuestra vida. No seamos desobedientes con lo que Dios nos dice, hermanos y hermanas. Dios nos habla claramente, pero nosotros somos los necios. A nosotros no nos gusta muchas veces como nos habla Dios. Porque Dios nos corta relaciones, Dios nos corta vicios, Dios nos corta situaciones que nos van a llevar a la perdición. Dios nos corta amistades incluso. Dios nos corta la lengua muchas veces porque es muy larga la lengua. Muchos chambres dicen. Dios nos está cortando muchas veces y muchos dicen, ¿y por qué Dios no le permite tanto a uno? Dios solo regañando lo pasa a uno. Todos hacemos mal para Dios. No es eso. Lo que pasa es que Dios nos quiere corregir para que nos vaya bien. Para eso, hermanos. Es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Era un peso grande el que le daba Dios a esta joven. Claro que sí. Pero iba a haber una bendición para su vida. Imagínense que iba a ser la madre del Salvador del mundo. Un privilegio muy grande. Cosa que ella no vio de entrada, pero creyó en la palabra. Creyó en la promesa de Dios. Y dijo,
Que se haga como Dios dice. Que se haga lo que Dios diga. Hermanos y hermanas, si queremos accesar a las cosas sobrenaturales de Dios, a las cosas imposibles de Dios, a lo que la palabra dice, para Dios no hay nada imposible, debemos de ser obedientes y decir que se haga como Dios dice. Porque a nosotros nos gusta mucho el versículo 37 que dice que para Dios no hay nada imposible. Amén. Pero no nos gusta lo que dice después, que la joven dijo que se haga lo que Dios diga. Que se haga lo que Dios quiere. No nos gusta eso. Los dos versículos están amarrados. Si queremos accesar a las cosas sobrenaturales de Dios, a las cosas que para el mundo son imposibles, pero para Dios no son imposibles, debemos de ser obedientes. Debemos de decirle a Dios, sí, Dios, lo que tú digas, te va a costar que dejes esa amistad. Sí, Señor, lo voy a hacer. ¿De verdad lo vas a hacer? Sí, Señor, lo voy a hacer. Ahí va a ver usted la bendición de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha corregido? ¿Cuántas? Si Dios nos vive corrigiendo, Dios nos vive diciendo, no lo hagas. Y ahí está uno de necio haciéndolo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, no hables eso, no digas esas palabras? Y ahí está diciendo esas palabras. ¿Cuántas veces Dios no nos ha corregido? ¿Por qué nos corrige Dios? Porque quiere algo mejor para sus hijos y para sus hijas. Hermanos y hermanas, tomemos en cuenta que la palabra que Dios nos está dando en estas épocas, en estas fechas, va a durar para toda la eternidad. Dios tiene propósitos eternos para nosotros. Dios tiene propósitos grandes para nosotros. ¿Y cómo los vamos a vivir? ¿Cómo los vamos a ver realizados un día en nuestra vida? Creyéndolo ahora. No lo crea hasta que ya lo vea. No, créalo ahora. Créalo hoy. Yo creo que mi familia va a ser libre. Amén. Yo lo creo ahora y lo voy a ver cumplido en este año o en el año que Dios lo quiera dar. No desista de las promesas de Dios que Dios ha dado a su vida. No diga, ya me aburrí de pedirle a Dios lo mismo y nunca me lo cumple. No diga eso. Eso es falta de respeto hacia la promesa de Dios. Si Dios le ha dicho que así va a ser, así va a ser. Tenga paciencia. Todas las promesas que vienen por la palabra de Dios son eternas. Hay que creerlas, no en lo eterno, hay que creerlas ahora para que se hagan realidad en un futuro. Crea en la palabra que Dios le está dando a su vida. Créala ahora y un día va a disfrutar de todas esas bendiciones. Hermanos y hermanas, a Dios le agradamos abriendo nuestro corazón hacia su palabra y hacia su espíritu. Que el Espíritu Santo obra en nuestra vida depende de qué tanto nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra de nuestro Dios. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Pero no oremos de una manera mecánica. Dígale usted unas palabras a Dios en esta tarde. Dígale usted a Dios en esta tarde, Dios, yo quiero hacer lo que tú dices, Señor. Que Él haga conmigo como se ha dicho, dijo esta mujer. Dígale usted esas mismas palabras a su Dios, Señor, que se haga como tú me has dicho. Como tú lo has dicho. Que se haga como tú has dicho a tu sierva. Como tú has dicho a tu siervo. Que se haga, Señor, como tú me dijiste en la montaña, Señor. Que se haga como tú me dijiste ese día que me llamaste, Señor. Que así se haga. ¿Cuántas promesas Dios le ha dado a usted y Dios se ha tardado en contestarlas? Siga creyendo. Un día Dios las va a cumplir. Yo no sé si hay alguien esta tarde que se quiera reconciliar con Dios o le quiere entregar su vida a Dios. Yo no sé si hay alguien esta tarde que quiera volver